Bienvenidos a Caripe, el canal para amantes y coleccionistas de Playmobil. En el vídeo de hoy os mostraremos nuestra temática favorita. Medieval. ¿Victoriano? ¡Roma! Y haremos un repaso por aquellas cajas que han salido de Roma en Playmobil desde la primera que salió en el año 98 hasta las más actuales. También repasaremos nuestras figuras de nuestra colección en base a los personajes históricos de aquella época. Senadores, emperador y diferentes tropas o ejércitos. Esperamos que os guste. Desde los inicios de Playmobil se centraron en figuras y temáticas como el oeste, caballeros o otras temáticas diferentes, pero es en el año 1998 cuando hacen su primera figura de romano, en la referencia 4560. Es un tribuno romano que, bueno, para mí creo que fue un acierto porque es una figura bastante bonita. ¿Vale? Vemos cómo ya hacen el casco romano, la primera versión del casco romano, el gladius, espada romana. Y bueno, una figura que es complicada de conseguir, ya tiene su tiempo y bueno, para mí es una figura que me gusta bastante. Sí, de esta misma figura la volvieron a sacar en otra caja que era de la serie de Telepisa, estas cajitas que daban con el menú infantil de Telepisa, que la tenemos también por aquí. Y como podéis ver, pues es la misma figura, salió en el año 2001 y venía acompañada pues de una chica. Sería el mismo romano, pues lo sacó por segunda vez Playmobil. También hay que decir que esta caja es bastante complicada, porque ya también, aparte de tener su tiempo, es una cajita que se busca bastante por coleccionistas. Pues una serie muy exclusiva de una promoción de Telepisa del año 2001 y bueno, también es una cajita bastante bonita y peculiar. Sí. Después de este romano, pues salió otro también de Special, que es este de aquí, ¿vale? Y este romano, pues la característica era su escudo verde, ¿no? Todo el mundo decía, romano del escudo verde. Es como una figura de un legionario, un soldado, y bueno, le caracteriza el escudo verde. Vuelven a sacar ese casco con cresta, que está bastante bien, y vemos que ya el torso de la figura, pues ya le ponen como si fuera una armadura, ¿no? O lo que llaman segmentata romana con unas placas de protección. Sí. Su lanza, vuelven a ponerle gladius o espada romana. Y otra figura que, bueno, también está muy chula y en aquellos tiempos para hacerse ejército pues venía perfecto. Estaba muy buscada, la verdad, para eso, para hacerte de ejército. Vale, está por aquí y Playmobil vuelve a acordarse de la temática de Roma en esta referencia que es la 4659. ¿Vale? Esta referencia es como un poco más un soldado, pero un poco más general o un mando superior. Le cambian los tonos. Y la capa así azulona, con la cresta azul, por aquí tenemos la figura. Y lo que era súper chulo era el escudo. A mí me acuerdo que me impresionó mucho en aquella época ese escudo. Sí. El escudo ovalado, que no había sacado Playmobil un escudo así ovalado y con el escorpión. Hay que decir que esta cajita fue nuestros comienzos de coleccionistas. Sí, fue lo primero que nos compramos ya a lo loco. Que yo compraba en cantidades grandes y Carmen me preguntaba el por qué. Yo no lo entendía, porque claro, a mí me gustaba Playmobil, pero yo decía, bueno, pues quiero tener uno de cada. Y cada vez que llegaba a casa, pues llegaba con 3 o 4 de la misma, y al día siguiente otra y otra, y yo decía, Pedro, ¿para qué quieres tanto? Se puede decir que fue mi primera formación o ejército pequeño de Roma, y fue con esta cajita. Bueno, y todavía los conservo, y es una figura muy chula, y a día de hoy está bastante cotizada. Sí, es muy bonita. Luego salió también un duo pack, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí. Salió también un duo pack, en este caso ya empiezan, bueno, meten el primer gladiador. Sí. Vale, esto fue en el año 2006. Y ya esto es una previa a lo que luego vendría, que ya sería una colección de Roma. Sí, ya fue en el año 2007, ¿verdad? Exacto. Ya sacan en catálogo Playmobil una colección completa de Roma. En la esperada y sorprendente colección de 2007 de Roma, lo que más destaca es el Coliseo. Por primera vez sale un Coliseo de Roma. Una referencia espectacular, de unas dimensiones bastante grandes
y con, bueno, figuras únicas y súper chulos. La verdad que recuerdo que fue una locura y todos lo queríamos tener. Sí, me acuerdo yo también que lo que nos gustó mucho fue la galera. La otra referencia la otra también referencia- estrella de esta colección fue la galera, la primera galera de Playmobil. Bueno, traía figuras chulísimas. Pero me acuerdo que antes nosotros y coleccionistas utilizábamos la de Argan Boy, porque verdad. había una de Argan Boy antigua, y entonces, claro, cuando tú querías hacer algo, pues utilizabas esa. Y ya por fin Playmobil sacó su galera que era muy esperada. Yo creo que de esta colección de 2007 prácticamente todas las referencias tenían algo que nos gustaba, algo chulo, algo diferente, era Sí. todo muy chulo. Las dos principales eran el circo y la galera, pero después, bueno, salió la catapulta, que la tengo por aquí, la Sí. catapulta romana, que no había salido antes también, con figuras bastante chulas para completar los ejércitos. Sí, también salió un César, ¿verdad? Un Salió emperador. el César o emperador, que También era una caja pequeñita, muy bonita. con la túnica púrpura, la columna, la copa. Sí. Esta cajita recuerdo también que Sí. en sus días fue chulísima, ¿eh? La cuadriga azul, Salió la cuadriga azul, que también la tenemos por aquí. que también era Otra de las súper chula. referencias. Es que ya digo, en esta colección de 2007 Yo no sabría con cuál quedarme, ¿eh? fue una locura. Si es me que- dijeran tienes que elegir una, sí. no sabría Salió con cuál. el tribuno a caballo, Tribuno a caballo. la 4272 también, que ya era el tribuno con la armadura en dorada, el caballo con sus accesorios en color rojo. Sí, súper También bonita. daba muchísimo juego para también completar los ejércitos como un alto mando del ejército. Otra referencia también chulísima de esta colección de 2007, el campamento romano. Buah, esa... Campamento romano, que esto era... Además, algo- esa tienda ya había salido antes medieval, ¿verdad? Con los Sí, caballeros del sí, el- fitness. Y la volvieron a sacar cambiándole el color y también fue un acierto, Sí. vamos. Vuelve el caballo, que lo sacaron aquí también. El estandarte romano. Quizá de ahí era el estandarte lo que Sí. más me llamaba a mí la atención. El Y estandarte... esa figura de la Quilife. Es la figura que el portaestandarte romano, que lleva el casco y lleva la piel de león en el casco. Y ese escudo circular dorado. Bueno, esto fue una locura. Esto de la que queríamos tener, no sé, 20 o 30 casetillas para hacer las formaciones y los campamentos romanos. Sí. También salió otra cajita que era unos... Hay una que unos legionarios. además la tenemos también. Otra de las cajas que para hacer tropas era perfecta. Además venía con el escorpión o ballesta romana y aquí vuelve a salir el portaestandarte. Sí. Y creo que aquí también viene el centurión. Sí, vemos que también trae un centurión con la pluma blanca cruzada. Y ya para rematar la colección, Playmobil no tiene otra cosa que sacar una referencia exclusiva que solamente salió creo que en Alemania o cosas así, que es esta que tenemos aquí. Representa a San Martín compartiendo la capa con un mendigo. Es la referencia 4409 y como ha dicho Carmen, se vendió solo en Alemania y está bastante cotizada. Es una referencia que guardamos como si fuera un pequeño tesoro. Lo es. Lo es. Además, bueno, las figuras en sí están chulas. El romano en sí no tiene nada en concreto peculiar, pero lo que es el mendigo sí es una figura única. Sí, la del mendigo es única y la escena como viene, representa la caja, pues viene eso, San Martín partiendo la toga, ¿no? Una toga, una capa, sí, para dársela al mendigo. Y si vemos, incluye dos togas, una para San Martín y otra para el mendigo. Que nadie se quede sin nada. La verdad que es una cajita muy chula. Estas cajitas, esta colección de Roma, se lleva en catálogo alrededor de unos 3 años más o menos, y a partir de 2010 Playmobil empieza a quitarlo de catálogo. Y nos quedamos, pues los que nos gusta la temática de Roma, un poco tristes y huérfanos, porque no es hasta el 2017 cuando Playmobil vuelve a sacar algo de romano. Exacto, desde 2007 hasta 2010 mantienen la colección de Roma, la primera colección, y
un tiempo que se hizo muy largo, que son unos 10, bueno, sí, unos 7, 8 años, ¿no? Más o menos. Y vuelve a salir la colección nueva, que es en 2017. Que, bueno, actualmente se mantiene esta colección de 2017, la podéis encontrar también en nuestra web. Y, bueno, vuelven a salir, entre otras referencias, una galera, Una cuadriga, sale una viga. una viga, pero en este caso ya le quitan caballos solo de 2. Sale un legionario con ballesta. Esta colección también la comparten con Egipto. También sí. salen varias referencias de Egipto. Y bueno, aquí en esta colección, el gran acierto de Playmobil es la referencia 5393. La formación tortuga. Por fin una cajita con varias figuras que vienen perfectas para hacernos un ejército romano de legionarios. Además, la cajita, aparte de estar bastante completa, viene con las bases transparentes que ya hemos visto que la usamos lo hemos visto en otros vídeos, la usamos para como soporte para las figuras, para que no se caigan y tengan más estabilidad. Sí, en esta caja vienen 6 figuras y las 6 vienen con su base. 6 bases. Un acierto. Entonces esta cajita que, como hemos dicho, se mantiene en catálogo y espero que dure bastante más, aunque bueno, nos llegan noticias que quieren quitarla de catálogo. Sí. Ah, sí, pero bueno, tendremos que hacernos con ella. Con muchas. Pues sí, esperemos que nos podamos hacer con muchas para montar un gran ejército. Pues bien, con esta caja, con la 5393, nos vamos a pasar ahora por la tienda de Caripe y vamos a cogernos alguna de ellas para montar una centuria romana. Pues aquí tenemos nuestra centuria romana. Aquí nos hemos entretenido montando nuestra centuria romana con la referencia 5393, varias de ellas. La centuria romana la componen 80 hombres, ¿vale? Y están comandadas por el centurión. Que aquí vemos que hemos también, aparte de los romanos, hemos hecho algunas figuras personalizadas para caracterizar los mandos de esta centuria. El centurión, que lo hemos querido representar con barba para darle un toque diferente. Le hemos puesto un escudo ovalado, una piel de leopardo en el pecho, en el torso. Sí. Y bueno, características de ese centurión, pues la pluma, el penacho de la pluma lleva pluma y en el casco es cruzada, no es igual que esta que podemos ver aquí, sino exacto, que es una pluma cruzada. También como característica de la espada, donde mete su espada, el cinturón de espada la envaina en su lado izquierdo, ¿vale? Cuando todos los demás legionarios lo tienen en su lado derecho. Ajá. Muy bien. Más componentes de esta centuria, pues tenemos el Octio. El Octio es como el ayudante, ¿no? Exacto, es el ayudante. El ayudante que le ayuda a ordenar las tropas. Se caracteriza también porque suele llevar casco con plumas y aparte tiene una varita. ¿Vale? Una varita de mando, para que se porte más, pues le da un palo. Vale. ¿Vale? Más componentes, el Signifer. El Signifer es el portador del estandarte. Del estandarte, ¿no? Exacto. El Signifer, pues en su equipamiento destaca principalmente el estandarte, como hemos dicho, y el otro detalle importante es que el casco suele llevar piel de animal. Normalmente era un león, un oso o un lobo. ¿Vale? Y aquí, por último, el último componente también del mando de nuestra centuria romana es este que está aquí, que es el cornetum. El cornetum, el músico, ¿no? El músico, exacto. Y bueno, es importante porque en la reordenación de tropas, según los toques que daba con su cornus, que este cornus hay que decir también que no era más grande y redondo, pero Playmobil no dispone de esa pieza. Pues desde aquí hacemos un llamamiento a Playmobil que lo saque. Que saque un cornus romano en condiciones. No ese, pero bueno, como vamos a usar todo Playmobil. Exacto, pues según el toque del cornus, pues significaba una cosa u otra y las tropas se reorganizaban en función a ello. Ajá. Pues nada, estos serían los componentes de nuestra centuria romana.
hemos visto la unidad básica del ejército romano, pero esta organización militar del ejército romano era aún más compleja. Por ejemplo, 6 centurias forman una cohorte, que es una formación de unos 480 soldados aproximadamente, y 10 cohortes forman una legión. Además, las legiones iban acompañadas de jinetes de caballería. Hemos visto las formaciones romanas y cómo componían los ejércitos. Ahora vamos a ver las figuras de nuestra colección que componen la sociedad romana de aquella época, de la época imperial, que bueno, vamos a mostrarlas un poco y vamos a comenzar por el emperador. O César, ¿no? También se le O llamaba. César, también se llamaba César porque el primer emperador fue César y ya los demás que vinieron posteriormente Se le decía el César. en su honor, exactamente. Bueno, el César de nuestra colección, que aquí lo podéis ver, se caracteriza por la corona de laurel que le hemos colocado. Y la toga de color púrpura, ¿no? Exacto, la toga de color púrpura, que era un distintivo, ¿no? Un distintivo y símbolo del emperador romano. Vale. Al emperador romano le acompañaba su mujer, que era la emperatriz. Exacto, la emperatriz. Que nosotros tenemos esta mujer que es muy chula y esta corresponde a la colección de figuras serie 14. Ajá. Que viene con su toga también, o túnica roja. Y bueno, aquí tenemos la parejita de nuestra colección, el emperador y la emperatriz. Esto era el máximo poder de Roma en aquella época. Vale. Esto digamos está arriba del estatus social de aquella época. Vale. Tenía una guardia, ¿verdad? El emperador y la emperatriz tenían una guardia personal. Una guardia personal que eran los pretorianos. La guardia pretoriana, que eran una fuerza que estaba bastante temida y bueno, eran unos buenos guerreros y una buena defensa que protegían al emperador y a su emperatriz. Se caracterizaba por el color. Exacto. Igual que el color que caracteriza al emperador es el púrpura, pues los colores de estos soldados son también de púrpura, tanto lo que es la capa y la cresta o penacho de su casco. Sí. Esta figura es una figura customizada que la hemos hecho a partir del romano de la serie de la película de Playmobil. Sí, es una figura muy bonita. Vale, esta por aquí hemos dicho que es la guardia personal del emperador. Seguimos con la siguiente. En rango de poder después del emperador serían los gobernadores. Los gobernadores eran los que bueno, comandaban y digamos que tenían un poder sobre un territorio concreto. ¿Vale? Vale. Lo que más hacían eran controlar los ejércitos. Muchos de estos gobernadores tenían a su mando legiones. ¿Vale? También eran los que recaudaban los impuestos, ¿verdad? Exacto, también recaudaban impuestos. Y bueno, aquí hemos el de nuestra colección, lo hemos customizado. Tiene una toga, pero abajo tiene ropa pues de militar, ¿no? Vemos, le hemos puesto su barbita también, características. Y este sería nuestro gobernador. Otro de los personajes de Roma eran los senadores. Los senadores, que según la época de Roma había, bueno, creo que desde hasta 900 o más senadores llegó a haber en el Senado de Roma. Características de este tipo de personajes, ¿no? De la época, pues la mayoría lo formaban ancianos, eran como consejeros del gobernador. Ajá. Y vemos su toga, le hemos puesto una toga blanca, porque solían llevar una toga blanca. También sus sandalias romanas de la época. Otro de los personajes de Roma eran los patricios, que eran familias adineradas y que tenían bastantes privilegios. Nosotros tenemos aquí, vamos a enseñaros una de nuestras familias, tenemos varias. Que además tiene niños, un Exacto, niño y una niña. Esta sería pues la familia. Como veis, pues tiene las ropas son muy bonitas, con detalles en oro. La toga esta también, muy chula. Sí, además, esta figura no recuerdo dónde sale, pero... ¿En el circo? Creo que sí.
sale del circo de una familia romana antigua. Y Sí. bueno, me gusta mucho la vestimenta que tiene debajo de la toga en color celeste. Sí. ¿Vale? Esta sería nuestra familia De patricios. de patricios. Luego había otras familias que eran las familias de plebeyos, ¿vale? Que nosotros las tenemos representadas también así. Los plebeyos, Carmen, que serían Las familias que no tenían tantos privilegios en Vale. la Roma y pues No. a lo mejor eran extranjeros, Vale. no venían de familias adineradas, no eran descendientes de familias adineradas. No eran descendientes de familias adineradas de Roma, sino que eran extranjeros que solían venir a buscarse la vida a Roma o al Imperio Romano. Sí, nosotros en nuestra colección pues así lo representamos con vestimentas un poco más pobretonas, la chica va descalza, él tiene así una camisa con cuerdas. Vale, y este sería un ciudadano, hemos dicho. Sí, un plebeyo, los plebeyo. plebeyos. Y por último, en el último eslabón, pues tendríamos los esclavos. Tendríamos los esclavos. Aquí lo hemos representado con el torso desnudo. Los esclavos trabajaban al servicio de sus amos, que eran los que manejaban el dinero. Normalmente eran gente de poder, ¿vale? También los esclavos podían comprar su libertad. Eran los libertos, que también era otro estatus de la sociedad. En este caso el liberto podía ser el mismo, lo que pasa que bueno, este no va a valer para los dos. Muy bien. Nuestro esclavo y liberto. Pues hasta aquí serían las figuras de la sociedad romana dentro de nuestra colección. Pero veo que has puesto aquí este. Ese se ha colado, sería un elefante de batalla, pero el vídeo se nos ha ido un poco de tiempo, así que vamos a hacer spoilers. En uno de los próximos vídeos enseñaremos cómo hacer un elefante de batalla. Porque hay muchos romanos, pero tienen que luchar contra alguien. Así que nos centraremos en los cartagineses, que fueron unos enemigos importantes de los romanos. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribirse y darle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo.